Muy buenos días, un feliz sábado. Dios le bendiga. Qué gozo, qué privilegio poder contar con su compañía para estudiar juntos hoy la palabra de Dios. Quiero invitarles en este momento para que inclinemos nuestros rostros, pidamos la dirección del Espíritu Santo y que éste nos conduzca, que nos guíe y que nos dé a comprender cuál es el plan y la voluntad de Dios. Oremos. Cariñoso y buen Padre, agradecemos este día la oportunidad que nos das de reunirnos a través de este medio. Señor, queremos acercarnos a tu palabra como aquel que tiene hambre, sed y que busca también justicia. Pedimos, Señor, también tú puedas traer esperanza, traer gozo, seguridad y confianza, para que al estudiar tu palabra esa confianza pueda ser compartida y pueda ser viral la esperanza, pueda ser viral el gozo, la alegría y también, Señor, el momento en el cual podamos consagrarnos a ti a través de tu palabra y el estudio de ella. Pedimos, Señor, la presencia y la dirección del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Hay un hermoso himno que tiene en sus palabras: nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Es el himno 424 en el himnario. Este himno describe la experiencia de Sibylla Martins, quien escribió las letras de este himno y narra su condición, su experiencia, la desesperación, la angustia, el temor, pero también la confianza en medio de las circunstancias en la dirección y en el poder divino. El Salmo número 34 es un salmo que entra dentro de la categoría de los salmos que fueron compuestos, escritos por David mientras era perseguido, mientras se encontraba en angustia, mientras era oprimido, mientras se encontraba en la circunstancia donde su vida corría riesgo. Pero es un salmo que inicia de manera extraordinaria con la alabanza, con la adoración, con la gratitud, con manifestaciones de un corazón enternecido, de un corazón que comprende que su vida está en manos de Dios. Dice el Salmo 34, versículo número 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Un salmo que inicia dando alabanza. Un salmo que inicia mostrando a aquel que es perseguido, aquel que es oprimido, aquel que se encuentra en angustia, aquel que está sufriendo, pero también demuestra gratitud y alabanza. El versículo número 5 dice de la siguiente manera: los que miraron a él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Haciendo una aplicación práctica a la palabra angustias, ¿cuál sería hoy la situación que nos causa angustia, depresión, tristeza? Notemos que la actitud del salmista no es la de aquel que se queja, no es la de aquel que duda, no es la de aquel que cuestiona a Dios, sino es la de aquel que comprende que Dios está al control y se coloca en la condición de aquel pobre, aquel miserable, aquel que busca auxilio y clama, ruega. Posiblemente como el mendigo extiende la mano para buscar auxilio en la misericordia, en las limosnas de los demás. Incluso el versículo número
17 es un salmo, una palabra que tiene relación con la experiencia de aquel profeta que fue enviado a Nínive, pero que no quería cumplir con la tarea. Pero Dios tenía un plan para aquella nación. Pero cuando se encontraba dentro del vientre del pez, él clama. No hay una circunstancia más desfavorable, más desventajosa, más apremiante que la experiencia de Jonás dentro del vientre del pez. ¿Qué esperanza, qué futuro, qué planificación, qué alternativa había para aquel que ya había no solamente sido expulsado del barco, colocado en el mar y allí en el mar pues engullido por un gran pez que ya había hecho de él su alimento? Y dice el versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. No sé cuál sea la circunstancia que usted esté viviendo en este momento. No sé qué oprime su corazón. Pero en lugar de expresar dudas o murmuración o quejas o lamentos, aprendamos de la experiencia de los hombres y mujeres de la Biblia. El salmista compuso hermosas alabanzas, himnos de adoración que quedan plasmados para nosotros y son un ejemplo de aquellos que han también vivido experiencias en las cuales el futuro parece cerrarse, parece el fin del camino. El apóstol Pablo también tiene una experiencia muy similar. En la matutina para adultos del día 3 de junio lleva el título El discurso de un loco. El pastor Bruno Razo describe la experiencia del apóstol Pablo. En el capítulo 11, el apóstol hace una descripción de su experiencia. No creo que ninguno de nosotros haya vivido la experiencia del apóstol Pablo, o del salmista, o de Jonás en el vientre del pez. El apóstol Pablo dice que fue prisionero. Clemente menciona que el apóstol estuvo encarcelado 7 veces, pero no por hacer algo incorrecto o contra las leyes, por predicar la palabra de Dios. El apóstol fue azotado, padeció 5 veces 40 azotes menos uno. El apóstol fue apedreado. La ley judaica determinaba el apedreamiento para todo blasfemo o adúltero después de haberlo juzgado. Sin embargo, él fue apedreado sin haber sido juzgado y sobrevivió. En Listra casi muere apedreado por los judíos. También fue perseguido, oprimido y recibió 5 palizas de los judíos y 3 por parte de los romanos. Naufragó 3 veces. Era en realidad un milagro, dado que los náufragos, si lograban alcanzar tierra, por lo general, los habitantes de la zona les daban muerte o los tomaban prisioneros para esclavizarlos. Se estima que el apóstol hizo unas 30 travesías marítimas. Estuvo a merced de las olas, aferrado a los restos flotantes de una nave durante un día y una noche, sin agua ni comida. Muchos viajes. Se dice que la distancia promedio que recorría una persona en aquellos días era de 30 kilómetros al día. El apóstol Pablo caminó de Jerusalén a Efeso casi 1,600 kilómetros. Pasó por lo menos 3 meses viajando. Conoció el hambre y la sed constante y pasó por mucho frío. Participó de fugas increíbles, como la vez que fue descolgado desde un canasto por la muralla. Llevó las cargas de la iglesia, todo para la salvación de las almas. Arthur Gordon dice de la siguiente manera: nada es más fácil que decir palabras. Nada es más difícil que vivir acorde a ellas, día tras día. Para hoy en Reavivados por su palabra corresponde al Evangelio según San Marcos, el capítulo número 10.
El Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, contempla 6 temas diferentes. Estos temas son acerca del divorcio. Jesús enseña acerca del divorcio, ya que esta era una situación que se daba de manera constante entre el pueblo de Israel. Jesús también bendice, se habla del joven rico. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Ese es el tema número 4 del capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. El tema número 5 tiene que ver con la petición de Santiago y de Juan en relación con estar al lado de Jesús. Y vamos a tomar ahora del Evangelio según San Marcos, el capítulo número 10, de manera específica, lo que corresponde a la experiencia de el hijo de Timeo. Bartimeo. Bar significa hijo de Timeo. Timeo era el personaje. Ni siquiera era el hijo, era su nombre destacado. Dice allí el versículo 46 del capítulo 10 del Evangelio según San Marcos: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo. Y luego añade cuál era la condición de Bartimeo. El ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Pero ¿qué hacía Bartimeo allí? Mendigaba. Versículo 47. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar. ¿Y qué gritaba Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 48 describe la respuesta, la reacción de aquellos que iban en el camino siguiendo a Jesús, de aquellos que habían visto sus milagros, de aquellos que habían visto su bondad, su misericordia. Y Jesús parecía que había pasado por alto a Bartimeo, porque él continuó su camino. En medio de la angustia, en medio de la desesperación, al ver que no caían las monedas para su sustento, para comprar un pedazo, una pieza de pan, entonces Timeo preguntó: ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Alguien le dijo que era Jesús Nazareno. Su reacción fue automática, su reacción fue inmediata. Se despojó de la capa y empezó a gritar con todas sus fuerzas. Posiblemente al inicio fue una frase de súplica, fue una pregunta, fue un llamado, fue un murmullo. Y allí estaba Bartimeo junto al camino, viendo cómo se alejaba la oportunidad, cómo se iba distanciando aquel que podía hacer una sanidad en su vida, aquel que podía hacer un milagro, y más que restaurar la vista, podía darle salvación y vida eterna. Aquellos que iban en el camino empezaron a incomodarse, a molestarse, porque aunque iban en el camino siguiendo a Jesús, su actitud era del curioso, era de aquel que murmuraba, el que comenta, el del que es testigo presencial, pero en su vida no hay una verdadera experiencia de conversión. Era de aquel que sigue a Jesús porque la multitud lo sigue. Pero Bartimeo había escuchado de Jesús, había escuchado sus milagros, había escuchado las sanidades y empezó a clamar, empezó a gritar con todas sus fuerzas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero ¿qué hacía Bartimeo? No se sintió cohibido, no se sintió humillado, no se sintió avergonzado. Por el contrario, empezó a clamar con más fuerza, con más energía. Y su voz, sus palabras,
llegaron hasta los oídos de Jesús. Jesús se detiene. Dice el versículo número 49. Mandó llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Versículo 51. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Hoy hemos hablado del dolor, de la angustia, de la desesperación, y cómo el salmista enfrenta esta circunstancia y deja para nosotros hermosos poemas, himnos de alabanza a Dios como Creador, como Dios, como Salvador. La respuesta de Bartimeo, en medio de la angustia, en medio de su oscuridad, en medio de la crítica y la murmuración de aquellos que iban junto al camino, fue clamar con más potencia, con más fuerza, con más energía, porque sabía que en Jesús estaba la respuesta, en Jesús está la solución, en medio del caos, en medio de la tormenta, en medio del conflicto. No podemos permanecer en silencio, callados o escondidos, avergonzados. Tenemos que clamar a voz en cuello, tenemos que llamar al nombre de Jesús. Él va a escuchar nuestra súplica como oyó la súplica de Jonás. Y tiene para ti y tiene para mí una respuesta, porque Él está al control de todas las cosas. La experiencia de Bartimeo nos da hermosas lecciones. Que hoy podamos, igual que Bartimeo, clamar, pedir, suplicar. Tenemos la seguridad que Él escuchará nuestra súplica. Él escuchará nuestro clamor. Él comprende nuestras debilidades. Él comprende nuestras angustias. Y Él quiere ofrecernos salvación y vida eterna. Quiero en este momento invitarte para que oremos juntos, para que pidamos la dirección de Dios y del Espíritu Santo. Y cualquiera sea la situación o circunstancia que estés viviendo en este instante, clama a Jesús. Él nos va a responder, porque Él tiene la solución. No dejemos que pase de largo sin que nosotros aprovechemos esta única oportunidad de acercarnos a Cristo y de presentarnos delante de Él. Y no solamente recibir un milagro, recibir la salvación y la vida eterna. Amado Padre, nos ponemos en tus manos. Pedimos, Señor, la dirección del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, tú puedas perdonar nuestros pecados. Y en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio, Señor, de la oscuridad, de la ceguera física y espiritual, podamos también, igual que Bartimeo, dejar de lado la capa en la que nos escondemos, la capa en la que nos cubrimos, la capa de la vergüenza, la capa de la miseria, la capa, Señor, de la mendicidad. Y podamos, Señor, levantarnos, clamar a ti y tener la seguridad que tú darás respuesta a nuestras súplicas y nos darás, Señor, salvación y vida eterna. Bendice, Señor, a cada uno. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.